Buenos días, Honduras, buenos días, comunidad Puma. Gracias por estar con nosotros en TVUNA, el canal de la Academia. Hoy tenemos un tema importante, es el salario mínimo. Vamos a hablarles de cómo van las negociaciones, las expectativas, algunos cálculos, el impacto que tendrá en la clase trabajadora, también el sector empresarial. Así que este tema lo vamos a abordar con nuestro invitado especial, pero antes saludo a mi compañero y colega Moisés Aguirre. Buenos días, Moisés. Buenos días, Ramón, muchísimas gracias. Este espacio es importante, usted esté pendiente y qué bueno que está siempre conectado con este programa que es para usted, La Voz de la Academia, el foro de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. ¿Y para qué más entrar ya directamente con lo grueso de este tema importante, Ramón, de hoy? Bueno, vamos a contextualizar cómo están las negociaciones. Continúan las negociaciones entre la clase trabajadora, también el gobierno, la empresa privada. Hasta el momento, pues, podemos decirles que la clase obrera está pidiendo el 8% y los empresarios están planteando en la mesa entre 5 y 7%. Así que ese es uno de los puntos y también hay avances que también se está manejando el salario mínimo del año 2026, 2027 y también el pago retroactivo de este logro, esta conquista. Doctor, ¿qué lectura hace de esta nueva negociación entre empresa privada, sector empresarial, sector obrero, con este salario mínimo? ¿Realmente irá a alcanzar este salario mínimo, que estamos hablando casi alrededor de unos entre 500 y 900 lempiras, con el costo de vida que tenemos actualmente? Muy buenos días, agradecerles por la invitación a debatir sobre un tema fundamental y trascendental en el país. Hay que recordar que hay 4.3 millones de personas que están ocupadas en nuestro país y sobre todo de estas hay 2.6 millones de personas que ganan menos del salario mínimo. Entonces es importante tener en cuenta algunos indicadores del mercado de trabajo y sobre todo que el salario mínimo es una ley que no se respeta en nuestro país. ¿Cómo garantizamos nosotros que realmente se respete? Porque se le está pagando al trabajador lo mínimo que debe percibir por realizar un trabajo. Y esto hay que tenerlo en claro partiendo de los grandes problemas estructurales que tiene nuestro país. Y por el momento están paradas las negociaciones. No hay un acuerdo, debo decirles que según las estimaciones que hemos hecho en el Instituto de Investigaciones Sociales, realmente este aumento del 8% no cubre lo que es lo básico con lo cual debería vivir una persona en nuestra sociedad, no cubre. ¿Cuál debería ser realmente ese monto ideal para poder cubrir las necesidades básicas de una familia? Estamos hablando del 20%. Más o menos que debería tener incremento en el salario mínimo, pero eso no se está dando en nuestro país. Y la otra pregunta... 3.000 lempiras. Más o menos, 3.700 debería ser. Casi 4.000 lempiras de aumento debería ser para poner al día el costo de vida que hoy andan casi 18.000 lempiras y ganan 14.000 las personas. Exactamente. El salario mínimo vigente ahorita anda alrededor de 13.399 lempiras más o menos. Y en escala, ¿verdad? De acuerdo a la empresa. De acuerdo, pero cuando usted revisa la estructura productiva de nuestro país se va a dar cuenta que el sector primario, el ingreso promedio que tienen las personas ocupadas es de 5.400 lempiras. Y si usted hace una relación, y no hay que ser experto en matemática, ¿verdad? Hay que hacer una relación. Usted solo tiene que salir al mercado. Exactamente, sí. Usted va al mercado y va a ver los costos que tienen los productos de la canasta básica. Entonces, si usted hace una relación, el ingreso que usted tiene por trabajo versus el costo de la canasta básica, entonces se da cuenta que hay un déficit para poder cubrir la canasta básica. Solo en transporte son 3.000 lempiras, según entiendo. 3.000 lempiras, porque vayamos sumando 3.000 lempiras de transporte, más comida al mes a una persona que gana salario mínimo. Son hablando de 5.000, 6.000 lempiras, ¿verdad? Alrededor 6.000 lempiras. Llevo 9.000, solo gana 14. Luz, alquiler. Alquiler de vivienda, póngale, más salud. Más salud, entonces estamos hablando 1.000 de luz, 1.000 de salud y ¿cuánto de alquiler? Póngale de alquiler unos 3.500 en promedio. Son 2.000. Ok, aquí lo llevo, mire, aquí lo llevo. Más 2.000. De luz y de salud, más de alquiler. 3.500. 3.500 de alquiler, muy bien. 14.500 llevo ahí, ¿qué me falta? 14.500. No tiene derecho a entretenerse el hombre. Educación. Ajá, más educación. Pago de educación, póngale ahí unos 2.000 lempiras. Y barato, y barato. Y barato, lleva 16.500. Más salud. Salud ya lo pusimos 1.000 lempiras. Ya está ahí, entonces... Agua, 200 si paga barato. O hasta 1.000 si vive en unas zonas que no están conectadas. 1.000 le vamos a poner. Ajá. Llevo 17.500. Vestimenta, vestuario. Vestimenta.
Pucha, tal vez no se compra todos los días, pero no se compra, póngale pero 1000 lempiras, ¿va? Como Ajá, mínimo. lleva 18.500. 18.500. Celular, que ahora la comunicación También es parte del salario. entra Ajá, dentro más. del celular. Que Póngale ahí, gaste 500 lempiras de recargas. Lleva 19.000 lempiras a la 19.000. persona. Exactamente. Entonces, hay un déficit. Sin haber hecho nada más, ¿verdad? Solo lo básico. Lo básico, lo mínimo con lo cual debería vivir una persona en nuestro país. Entonces, por eso es importante conocer cuáles son la estructura productiva que tenemos y los salarios que se están pagando. Entonces, si bien es cierto, por ley se fija un salario mínimo, entendemos nosotros la estructura de la pequeña, la mediana y grande empresa. Sin embargo, eso no se está cumpliendo en la realidad. Se ha entendido mal. El salario mínimo es lo menos que debe ganar un trabajador por una relación laboral y una actividad. Pero acá lo vemos como que el salario mínimo es el top que puede ganar en la empresa. Y no es así. No es así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El salario mínimo no cubre las necesidades básicas. Por eso es que se establece el salario mínimo, doctor, que es la remuneración más baja que percibe una persona por realizar un trabajo. Usted hablaba de 20.000, lo que podría ser lo mínimo, pero ¿qué impacto tendría aprobar ese tipo de salario que sería ¿cómo se llama? El más humano, el más legal, el más pertinente en el sector privado? ¿Qué pasaría? Dando estos 20.000 lempiras que usted decía, que lograra llegar a esa cantidad. Hay muchos análisis que usted puede hacer desde el punto de vista de la empresa, el costo que va a tener y el margen de ganancia. La empresa siempre va a seguir ganando. Obviamente ese margen de ganancia va a ser un poco menor. Pero aquí el problema es que el mayor beneficiado cuando usted está negociando lo que son los salarios mínimos no es el trabajador, sino es el dueño del capital. Entonces, generalmente en nuestro país no se regula la ganancia sobre el capital. No están reguladas. Entonces, ese es un problema grave que tenemos en la estructura de las negociaciones del salario mínimo. Y el otro problema aquí, pregúntese usted, de los tres componentes para la negociación del salario mínimo, ninguno de los que está negociando el salario mínimo gana el salario mínimo. Representantes de la empresa privada no ganan salario mínimo. El representante de los trabajadores no gana salario mínimo. Y el sector gobierno tampoco. Entonces, ¿cómo va a saber él realmente la realidad de aquellas personas que sobreviven con un salario mínimo? Y que este salario mínimo realmente no se les está dando conforme a ley. Sí, bueno, pero es que ahí el problema de los trabajadores es que ellos eligen a sus representantes, ¿verdad? Y los representantes son los que están en base a ley, que son la CGT y todos estos, que al final de cuentas ellos ya no están viviendo una precariedad, ¿verdad? Pero en sus asambleas hay personas que ganan el salario mínimo. En cuanto a las empresas sí son las que lo pagan, pues, porque son los que más pagan el salario mínimo, menos salarios altos. Sí. Aquí el problema es eso que usted decía. Según entiendo, el margen de ganancia que preguntaba Ramón, se les podía disminuir y dificultar a la empresa privada. El margen de ganancia mínimo de una empresa para que sea sostenible, y a si le encanta ganar, es del 150% del producto. Claro. Y eso hay que aclararlo. Ellos mismos lo han dicho públicamente. No, nuestro margen de ganancia siempre para que sea rentable es del 150%. Si no, usted ve a los sectores que más crecen en nuestra economía. ¿Quiénes son? El sector financiero. El bancario. Exactamente. El tecnológico. El energético. Sí. ¿Y quiénes son los dueños de todas estas empresas? Entonces, no vamos a decir que no están ganando, sí ganan. Lo que pasa es que... La micro me preocuparía. Sí, hablamos, pero ahí es donde usted aprende a ser competitivo. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado a lo largo de los últimos 50 años en nuestro país? No hemos cambiado esa estructura productiva en nuestro país. Entonces, ¿dónde está la mayor cantidad de personas empleadas? Va a ser en el sector primario. Y el sector primario generalmente, por eso nos conocen a nosotros como un país que exportamos postre. No pasamos de exportar productos tradicionales. Banano, café, piña, melón, sandía y otros productos no tradicionales. Vienen en jalea de El Salvador. Exactamente. Sí. Entonces tenemos que pasar de ese proceso de poder transformar y darle un valor agregado, ¿verdad?, al sector primario para poder ir mejorando. El otro tema acá que no lo debemos de vincular de este análisis es el nivel de educación que tienen las personas dentro de nuestra estructura de mercado de trabajo. Los años de estudio promedio rondan el 7%, 7 años de estudio promedio en cada una de las personas que está ocupado. Entonces, si partimos de que la estructura del mercado de trabajo realmente es el sector primario, quiere decir que para que usted se emplee dentro de este sector no necesita un nivel de educación superior. Ahora, si nosotros
fuésemos transformando realmente ese sector productivo de nuestro país y nos vamos ya al sector secundario, el sector terciario, donde sí a usted necesita personas calificadas para poder ejercer diferentes puestos de trabajo, entonces el salario va a mejorar. Hay una relación directa, entre mayor nivel de educación tiene una persona, mayor es el ingreso que tiene esta persona. Pero tenemos un problema que muchas veces no vemos cuál es la causa de por qué en nuestro país los ingresos son tan bajos. Sí, el problema de nuestra economía realmente es una economía muy frágil. Por eso dice, estornuda Estados Unidos y las consecuencias, exactamente, las consecuencias las sufrimos nosotros. Y es lo que estamos viviendo nosotros ahorita, con todos estos temas, ¿verdad? El impacto que tienen choques externos en nuestra economía son bien fuertes. ¿Y quién lo sufre más? Las personas más vulnerables. Entonces, como decíamos aquí, como decías, tocando ese mismo tema, que la gran empresa, pues, siempre se va a mantener con sus márgenes de ganancia, pero como decía también el compañero, la preocupación está en la pequeña empresa que realmente pues va a tener que, y eso que le iba a plantearle, qué impacto va a tener en cuanto al empleo, los riesgos que va a tener la empleabilidad con esta aprobación del salario mínimo. Siempre hay efectos en ese sentido. Sí, es que el problema de nuestro país es la calidad de empleo que nosotros generamos. Estamos hablando de 2.7 millones de personas que están en condición de subempleo. ¿Qué quiere decir esto? Trabajan larga jornada y ganan menos de lo establecido por la ley, que es un salario mínimo. Sí. Entonces, nuestra estructura de fuerza laboral en nuestro país, realmente estamos hablando de un 72% que están dentro del sector informal. Ahora le pregunto, ¿y el sector informal paga el salario mínimo? No paga. No, pues sí, pero por eso no hay un incentivo para formalizarse, pues. Es correcto. ¿Por qué me voy a formalizar si me van a caer todas las multas, hombre? Entonces, a menos de que me incentiven con exoneración de impuestos. Ese es un tema que se debe trabajar de forma articulada. ¿Cómo volvemos estas empresas o estos emprendedores a que se formalicen? ¿Cómo eficientamos nosotros realmente toda la estructura productiva de nuestro país para poder mejorar? ¿Qué implica formalizarme, doctor? Mire, hacer en un engorroso trámite, ir a la Cámara, sí, pagar escrituración, también poner a vista capital si es también una sociedad. Después de eso, pagar lo que corresponde al empleado, porque una supervisión me va a cerrar mi empresa. Pagar los impuestos, porque aquella ley, cuando el COVID ya no existe, esa ley incentivó a muchas pequeñas empresas a emprender, porque le exoneraban casi un año de impuestos, era muy bueno. Pagar todo esto. Y aparte de eso, escuche bien, poner un rótulo, promocionarlo, porque me obliga, ya que voy a pagar más, me obliga a promocionarlo, para que después venga la extorsión a quitarme pisto. No, yo así, hablando popularmente, porque lo voy a hacer, voy a decir. Correcto, entonces tenemos problemas en nuestro país de inseguridad jurídica, de inseguridad social y violencia, ¿verdad? El tema de la extorsión. ¿Cuántos años llevamos hablando sobre este tema de extorsión? Décadas. Nacimos en ese tema hablando de la extorsión y no se ha erradicado. Y quienes lo sufren realmente, es que todo esto es una gran economía. Y todas las sociedades, porque la mafia siciliana en Estados Unidos también extorsionaba. Exacto. Sí. Entonces, estamos en un problema realmente muy complejo, que va más allá de lo que nosotros podamos visibilizar en las condiciones de los trabajadores. Entonces, tenemos grandes problemas en nuestra sociedad que no nos dejan sobresalir. Entonces, el salario mínimo de Honduras realmente es un salario de supervivencia, de sobrevivir, porque no es lo mismo a decir tengo hambre o a decir él siente hambre. Realmente las personas tienen que ver a final de mes cómo cubren aquel déficit que tienen de la canasta básica de alimentos, porque no la están cubriendo. ¿Cómo reducir la pobreza entonces con estas líneas que usted nos ha dado, estos parámetros, en el marco de la negociación de un salario mínimo? ¿Cómo reducimos los niveles de pobreza? Mire, estamos trabajando en un tema súper importante que es el panorama social de Honduras, por lo menos haciendo un análisis del 2010 a la fecha, para precisamente ver este tema estructural de por qué no se reduce la pobreza y va más allá. Entonces, ¿cuánto es el salario mínimo? Póngale que usted necesita cubrir una canasta básica de una familia, ¿verdad? ¿Con cuánto? Aproximadamente el salario mínimo vigente que tenemos actual nosotros es de 13.399 lempiras, más o menos. Entonces, usted ocuparía anual 160.000 lempiras para esa persona pobre que no cubre
la línea de la pobreza. ¿Y qué es la línea de la pobreza? Es el costo de la canasta básica. ¿Quiénes están arriba? Versus ingresos. ¿Y quiénes están abajo? Sí. Exacto. Entonces, si usted hace un análisis, ¿cuánto necesita el gobierno para poder darle lo básico a una persona que esté en condición de pobreza anualmente? Más o menos andaría alrededor de 35 mil millones de lempiras. Estamos hablando de un 30% del Producto Interno Bruto. Entonces, ¿es sostenible eso o no es sostenible? No es sostenible. El problema es que eso nadie se lo dice, ni hace ese tipo de análisis porque realmente este es un tema político y no conviene. Entonces, ¿qué es lo que le venden a usted? Vamos a generar empleo. ¿Le dicen qué tipo de empleo y en qué sectores los va a generar? ¿Y en cuánto tiempo? No le dicen. Se sabe muy generalmente que la producción, pero ¿de cuál estamos hablando? Exactamente. El otro tema aquí es que anualmente se están incorporando dentro del mercado de trabajo, más o menos debería de andar alrededor de 120,000 personas que estarían entrando y al se mercado suman de a trabajo. déficit más bien. Exactamente, pero no obtienen un puesto de trabajo. ¿Por qué? Porque no generamos. El mercado de trabajo hondureño no tiene la capacidad para poder absorber la fuerza laboral. Y el tema aquí es que Honduras está pasando por un proceso que en demografía se le llama bono demográfico o transición demográfica, que es un periodo de tiempo en el cual crece la población económicamente activa y que los países, obviamente, que tienen planificación, aprovechan este bono demográfico para que el país sea más productivo, el país tenga una población más educada y podamos alcanzar niveles de bienestar. El problema es que en nuestro país no planificamos y no visualizamos al futuro. Entonces, vivimos en problemas. Regresando a la pregunta que usted hacía, y revisando los últimos años de crecimiento que tiene nuestro país, no pasamos del 4%. Así es. Llegamos al 3.8%. Le dicen la trampa del bajo crecimiento. Exacto. Entonces, ese crecimiento No que refleja es nada. tan precario, no refleja o no se ve reflejado en un nivel de bienestar de las No casamos personas. nunca el 5, ni el Porque 6, ni el 7. hay otros problemas Tal vez en el estructurales. 7, Ramón, que creería yo. Hay otros problemas estructurales que tenemos nosotros más allá del crecimiento económico. Entonces, dentro del crecimiento económico solo hay 2 o 3 ramas de actividad que crecen y que ya los habíamos mencionado: sector financiero, sector energético y sector servicios. Pero los demás sectores siguen precarios. Entonces, Y Corium será, las estafas. es correcto. Entonces, partimos de un análisis realmente que nos llama a reflexionar si este ajuste del 8% realmente cubre las necesidades básicas de una persona. Y que usted está no me ha trabajando. analizado otra cosa. El doctor dice que hay que poner a estudiar más esta población. Pero ¿con qué incentivo? Si el salario mínimo está a punto de alcanzar al trabajador universitario medio, si ese no avanza, no pasa de los 23,000 pesos. Le hablo de 23,000 pesos porque es el salario mínimo del periodista. Sí, sí. Y hable Es de la otros base. rubros, ¿va? No, y si usted se va Y también. hable de cualquier otro, los odontólogos, los mismos abogados que no pasa de 30. Veamos cómo están ellos en salario. El salario mínimo va a ir alcanzando y estos no se mueven, estos medios. ¿Cómo incentivar a que cada día más se profesionalicen si el mercado tampoco le está pagando el esfuerzo a la gente? Es correcto, de acuerdo. Entonces, estos son los temas que se deben trabajar de forma articulada. O sea, entendemos nosotros, mire, el Estado es un facilitador para poder generar un clima de atracción de inversión. Y el sector privado es el gran empleador de nuestra economía. Eso no lo podemos obviar nosotros. Sí. Sin embargo, ¿cuáles son esas condiciones de ganancia que tienen estas personas? Entonces, vivimos dentro de un mundo capitalista. ¿Y qué es lo que busca el capitalista? Capital. Maximizar sus ganancias bajando sus costos fijos. Y dentro de esos costos fijos están los salarios, los sueldos y salarios. Entonces, por eso es que cuando decimos vamos a negociar el salario mínimo, realmente hay un dicho muy popular que dicen la inflación va por ascensor y el salario mínimo va por las escaleras. ¿Por qué? Porque nunca están al mismo nivel. Entonces, lo que a usted le aumenta no compensa el costo del costo de vida que tiene. Y más con los choques externos que tenemos en nuestro país que nos afecta. ¿Por qué? Somos una economía pequeña y abierta que importa más de lo que produce. Entonces, eso va generando diferentes costos que alrededor es un círculo al final que profundiza no solo la precariedad y la vida de los trabajadores, sino también profundiza la pobreza en nuestro país. Entonces, si no mejoramos las condiciones de los trabajadores, difícilmente vamos a salir de la pobreza. Por eso se van para Estados Unidos y España. Eso hace que aumente el tema de la migración. Y hoy día, hace que 20 años,
migraban personas que solo tenían nivel de educación primaria. Hoy día están migrando personas que tienen nivel de educación superior por lo mismo que usted había mencionado, que no estamos viendo que hay incentivos dentro del mercado de trabajo para poder trabajar. Le pongo un ejemplo. Mi hermano estudió aquí 6 años. Y disculpe que lo personalice. 6 años acá en nutrición. Cuando fue a buscar trabajo, le ofrecían 14,000, 15,000 empiras. Que ganaba más en el call center por ser bilingüe, sin necesidad de ser universitario, que hasta en Estados Unidos el hombre. Sí, o sea, no hay... Ganando un montón de dólares, pero no hay oportunidad. Pero haciendo malabares, pues. O sea, hay costos de oportunidad, obviamente, y hay un costo que usted realmente lo pierde al momento que usted sale de su país. Porque realmente lo que invirtió el país en formar a este joven no tiene un beneficio, porque este joven se fue a ejercer su trabajo fuera. El problema es que no estamos generando esas condiciones para que este joven se quede en nuestro país. Y eso es grave. Hay una encuesta, doctor, que se hizo, creo que en esta casa de estudios, si no me equivoco. A los jóvenes se les preguntó sobre sus expectativas y la gran mayoría señalaron que era salir del país. Sí, de hecho, sí, así es. Nosotros en la encuesta Mi Bienestar Una, ¿verdad? Los jóvenes manifestaron de que no encontraron oportunidades, ellos se van. Y ese es un tema que no lo podemos obviar. Entonces, el tema del salario mínimo realmente es un tema que debe de llamarnos a la reflexión. Realmente, si queremos vivir siempre bajo estas mismas condiciones, porque no se negocia un salario digno, no un salario mínimo. Un salario digno que te permita vivir realmente de acuerdo a las condiciones de país que tenemos. ¿Cuál es el gran problema que tenemos en nuestro país? Diríamos pobreza, ¿va? Sí. El problema es que el país es rico, pero la riqueza está en pocas manos. Sí, entonces, hablamos de una desigualdad estructural en nuestro país y que esa riqueza no se distribuye. ¿Concentrada? Sí, está concentrada en pocas manos y no se distribuye, obviamente, con aquellas personas que generan riqueza. ¿Quiénes son los que generan riqueza a las empresas? Es la fuerza laboral, pero aquí no se cuida la fuerza laboral. Aquí más bien los empresarios ven como enemigos a los trabajadores. No, si el porque trabajador está reclamando un derecho. Es su trabajo, ¿no? Exacto, sí. Es un derecho. Usted se vuelve en su empresario vendiendo su fuerza de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Usted pasó de 10 hondureños que están dentro de la fuerza laboral, 7 están dentro del sector informal y 3 dentro del sector formal. Entonces, ¿qué le dice eso al final? Que esas 7 personas van a pasar toda una vida, indistintamente de que cumplan su edad de jubilación, van a seguir trabajando, porque no obtuvieron realmente esos 3 son el 16%. Más o menos. Sí, eso es lo que tiene del hondureño, el 16% únicamente tiene la gran bendición de ser parte de un sistema de previsión social en el país. Es lamentable. Y que es muy bajo. Demasiado. El sistema de previsión social en nuestro país solo cubre aproximadamente el 20% de la fuerza laboral trabajadora. Entonces... Y 800,000 se van a ir con 1.500 pesos al Seguro Social, que es lo que dan. Ajá. Bajísima. Ese es el otro gran tema. Ese es el otro las grandes diferencias de las pensiones. Grandes disparidades que tenemos Hay nosotros. pensiones de casi 2.000 empiras y se de una de 100,000. Mire qué contraste, ¿va? 2.000 empiras a una de 100,000. O sea, no puede ser. No, realmente que son problemas y esto no parece que lo estamos como dramatizando, pero son realidades. Vivimos en esto. Son realidades que viven las personas y son las condiciones en las cuales se desarrollan. Por eso es que nos llaman a nosotros un país de tercer mundo. Realmente, un país donde se priorizan otras cosas y no se prioriza realmente lo importante. Entonces, de ahí, que este trinomio realmente debería de hacer otro tipo de análisis, más allá de la inflación, que la inflación no está reflejando el verdadero costo de vida que tiene, y eso es lo que se quejan las personas. Si produjéramos más, tendríamos pisto para pagar todas estas alzas, doctor, disculpe. Entonces sí, hay que dinamizar el mercado de trabajo, hay que buscar otros mercados de trabajo, o sea, no podemos seguir pensando nosotros a largo plazo que Estados Unidos es el único mercado. El mundo ya cambió, no podemos vivir en un mundo cerrado donde usted solo tiene 2 socios comerciales. Hay que diversificar los socios comerciales que tiene nuestro país para poder mejorar las condiciones de los hondureños. Vamos a una pausa, no nos cambie y ya regresamos con el doctor Héctor Figueroa, coordinador del Instituto de Investigaciones Sociales de la principal casa de estudios del país. No nos cambie.
Con el pilotaje desde Ciudad Universitaria del programa Mi Bienestar, la UNA reafirma su compromiso con los estudiantes y la gestión transparente de sus recursos. El transporte gratuito conecta rutas, destinos y oportunidades para nuestra comunidad universitaria, garantizando seguridad y respeto para todos los estudiantes, gracias al compromiso y la colaboración de las Fuerzas Armadas de Honduras. A través de las tarjetas de alimentos, el comedor universitario y el café Origen 1847 están disponibles para cada estudiante, brindando apoyo directo para su alimentación y bienestar mientras persiguen sus metas. Estas acciones se realizan con recursos propios de la UNA, administrados con transparencia, demostrando que nuestra universidad se preocupa de verdad por quienes estudian, se esfuerzan y sueñan. En la librería universitaria, cada estudiante recibe apoyo con la beca de útiles, promoviendo el aprendizaje, la lectura y la convivencia en un espacio pensado para el fortalecimiento de la formación integral de nuestros Pumas. El programa piloto Mi Bienestar está pensado especialmente para apoyar a quienes más lo necesitan. Refleja el compromiso de la UNA con la equidad, la justicia social y el progreso de cada estudiante, y será extendido a nivel nacional, contribuyendo a disminuir la migración y prevenir que los jóvenes interrumpan su formación académica. La nueva historia sigue. Hey Cristian, ¿ya te diste cuenta que la librería y tienda universitaria ahora también está en el técnico de tela? ¿En serio? ¡Qué bueno! Pucha, deberíamos ir a conocerla. Vamos. Bueno, vamos, pero no tengo dónde llevar mis cosas. Yo tengo la solución perfecta para eso. ¿En serio? Casualmente, la librería y tienda universitaria acaba de sacar estos maletines. Están súper bonitos, fíjate, se parece a una mochila que tengo. ¿En serio? Mira. ¡Wow! ¡Qué bonita! Sí. ¿Sabes qué es lo mejor? Que están súper espaciosos y a los mejores precios. Eso es cierto, pero vámonos que vamos tarde a tela. Vámonos. L'entretien d'embauche était très intéressant. Oh sì, anche io sono molto emozionata per questa intervista. A te? I think the same. This is our best chance to get this job. Et oui, il cherche les personnes qui parlent plusieurs langues. Sì, ho sentito che offrono molte opportunità di lavoro. That's why I applied. Being multilingual is such an advantage. Et vous, pourquoi vous ne parlez pas? Quelle langue vous parlez? Sí, yo también estoy súper nerviosa por la entrevista. D'accord. No, sì, infatti. Sofía Valladares. Pase, por favor. Mucho gusto, mi nombre es Elena Arteaga, jefa de Recursos Humanos. ¿Me permite sus documentos, por favor? En su currículum no menciona ninguna lengua extranjera. ¿Usted habla alguna? No realmente. Pero justamente estoy buscando cursos de idiomas. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras, a través de la Facultad de Humanidades y Arte, te ofrece una amplia oferta académica en idiomas. Revisa nuestras redes sociales para mayor información. Ey, ¿ya viste lo que está pasando en TV1A? ¿Qué es eso? ¿Un canal más de noticias aburridas? Para nada. TV1A es el canal de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que te conecta con lo mejor de la vida universitaria. ¿En serio? ¿Y qué programación podemos ver en TV1A? Hay de todo un poco, desde noticias y reportajes para estar siempre al día con lo que pasa en nuestra universidad. Ciencia, tecnología, entrevistas, entretenimientos y eventos en vivo. ¡Qué súper! ¿Dónde lo veo? Fácil, lo encontrás en Canal 4 de Claro y Cable Color, en Canal 59 de Tigo y Canal 54 en Mayavisión. También puedes verlos a través de su página web, en donde se transmite en vivo su programación. Y tiene redes sociales porque ya sabes, iniciando la universidad ya no veo televisión. Sí, tienen su cuenta en Facebook, Instagram, X, YouTube y TikTok. Voy a darle like. Siempre ando buscando qué ver. Sintoniza y conecta con la mejor programación universitaria.
Bueno, ahí ustedes vieron cuáles eran las formas para sintonizar siempre TV1A, el canal de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, porque aquí se abordan los temas desde la óptica académica, para que usted lo mejor entienda y cuáles son las repercusiones, tal y como lo hemos venido haciendo hoy en este programa con el doctor Héctor Figueroa. Doctor, hoy hablábamos antes de que todas estas cosas de falta de crecimiento, también de la falta de desarrollo económico de las familias, también repercuten en la migración. Pero Estados Unidos está cerrado para los migrantes. ¿A dónde se está yendo nuestra gente? ¿Se está yendo todavía? Sí, claro, todos los días salen personas de nuestro país, hay un flujo migratorio constante. Obviamente la intensidad es la que ha bajado, pero el flujo sigue, todos los días migran personas, salen de nuestro país. Sin embargo, ya Estados Unidos no es el único país atractivo para poder migrar. Sí entendemos que sigue siendo el país número 1, ¿verdad? Donde las personas migran por los lazos familiares que hay. Y porque se gana más. Y los canales de comunicación. Sí. Se gana más respecto a España, al tipo de cambio que tenemos nosotros acá en nuestro país, pero las condiciones en las cuales vive una persona asalariada en Estados Unidos, realmente que no le da como para tener una gran vida, que podríamos decir nosotros, para poder tener condiciones de vida que usted diga me siento cómodo, pleno, realmente tiene que tener mínimo 2 trabajos, ¿verdad? Sacrificando el tiempo que pueda estar usted con su familia. ¿Dónde usted ve esa transformación? Es en el dinero en las remesas que mandan nuestros corporativos. Donde usted dice, que ver el área de trabajo. Claro. Por ejemplo, la construcción y el Estado. La construcción, la agricultura, ¿verdad? Es donde está la mayor cantidad de personas empleadas, porque es fuerza laboral que Estados Unidos no tiene. Y eso lo vimos nosotros ahorita en la pandemia. Y de hecho, en algunos estados ha bajado la presión de las deportaciones, porque hay cierto tipo de trabajo que no lo puede ejercer el estadounidense o el norteamericano en común. Y otro de los países es España. ¿Cuál es el gran problema que tiene España? La discriminación. Entonces, bueno, Estados Unidos no es que está tan bonito, ¿verdad? Para el latinoamericano. Sí, igual también hay discrimina, pero si nosotros vamos, bueno, España tiene nuestro mismo idioma. Sí. El problema es que eso no es un elemento suficiente para que lo pueda aceptar una sociedad como la española. Por eso es que vemos entonces que el hondureño rapidito adopta el acento para sentirse menos discriminado. Sí, es una herramienta de protección. De acuerdo, para sobrevivir. También. Para sobrevivir, sí, también. Pero de todos los países de Europa, por ejemplo, España es uno de los países más pobres. De los más pobres. De los más pobres. Y la vida en España no es que es barata, es cara. Por lo menos allá un apartamento le anda costando 800 euros, más o menos. Y ahí va. Y ahí va. Y eso solo es el alquiler. Ahí sí ya lo comió porque gana 1.000. Y gana de 1.300, póngale usted de salario mínimo. Entonces, realmente son condiciones que no son atractivas para las personas. Hay otros países. Entonces, ¿cómo el país se prepara para afrontar estas grandes desigualdades que hay en el mundo? No solo en el mundo, sino que a lo interno de nuestro país. Y uno de los elementos más importantes para que un país, obviamente, no es que solo porque Honduras se desarrolle en el tema de educación, es que ya vamos a salir del subdesarrollo, no. Hay que articular el tema económico, el tema social y el tema ambiental. Y a partir de ahí poder ver las posibilidades de desarrollo que nosotros tenemos. Pero si no planificamos el desarrollo que debe de tener nuestro país en los próximos 50 años, vamos a seguir en este mismo círculo de desigualdades crónicas, como son la pobreza, como es la distribución del ingreso y los temas de inseguridad, el tema que no estamos generando empleo digno dentro del sector económico, y al final eso nos lleva a nosotros a vivir vidas realmente precarias, porque este país se sostiene gracias a la fuerza trabajadora. Y aquí en la región, doctor, ¿cómo ser más competitivos frente a Guatemala, El Salvador y Nicaragua incluso? Sí, hay países que, bueno, Guatemala tiene una economía muy consolidada y en algunos aspectos hay que mencionarlo, que se debe a las cercanías que tiene con México. Entonces, el sector, por ejemplo, de telecomunicaciones está muy desarrollado, el sector energético muy desarrollado en el tema de Guatemala, el sistema tributario de Guatemala es mucho mejor que el que tenemos nosotros acá en nuestro país y eso se ve reflejado. No quiere decir que Guatemala no tenga problemas a lo interno, como todos los países tienen problemas. De hecho, ¿cuál es la diferencia cuando usted ve? Dice, Costa Rica vive mejor que nosotros, sí. De hecho, el ingreso per cápita de los ticos
es 7 veces más alto que el que tenemos nosotros acá en Honduras. Mejores salarios. Y no quiere decir que ellos no tengan problemas internos, pero por lo menos tienen una visión a largo plazo y le han dado continuidad al que es el tema del desarrollo del turismo, el tema de educación y el tema de salud. Entonces, muchas de sus inversiones van en estas 3 variables para poderlas desarrollar a largo plazo. Sin embargo, los sistemas de salud son mejores en Costa Rica, la cobertura que ellos tienen, si no miremos nosotros acá el tema de salud que tenemos. Entonces, los problemas que tenemos nosotros en nuestro país son problemas que no los vamos a resolver en 4 años. Por eso es necesario tomar decisiones. Exacto. Ya, sí. Tanto la academia juega un rol importante y a la academia se le ha hecho un lado. Yo siempre he dicho, y no es porque nosotros estemos dentro de la academia, pero hay personas, hay profesores muy capacitados que no se les ha escuchado y hay planes de desarrollo que se han planteado desde la academia. ¿Ha visto los técnicos necesarios en los lugares rojos de toma de decisión de este gobierno? Ministerios, llámese, más importantes, los acordes para tomar estas decisiones en esta selección que ha hecho Narred? Sí, realmente yo parto, si ustedes se acuerdan los diálogos que hubieron aquí en la universidad, ¿cuál fue el plan que presentó cada uno de los candidatos? O sea, ninguno presentó una visión a largo plazo. Entonces, partamos de eso, ¿cuál fue el plan de gobierno que presentó el gobierno que está ahorita en nuestro país? Y nos vamos a dar cuenta nosotros que no hay una visión tan clara de cómo deben de abordarse algunos temas, que el tema de salud usted no lo va a resolver en 6 meses, pero usted debe de fijar las bases. Y miren, el gran problema que tenemos ahorita es que el sector privado siempre pidió que se le diera la oportunidad de poder gobernar. Ahorita lo está haciendo. ¿Y cuáles son los grandes cambios que usted ha observado en el gobierno? Primero, que no se han puesto de acuerdo en la negociación del salario mínimo. O sea, algo que a usted le puede llevar una semana, lleva más de 3 meses negociando lo que es el salario mínimo. El 8%, que eso realmente no es un aumento sustantivo que va a mejorar o lo va a sacar a usted de la pobreza. Es para que usted por lo menos cubra el 86% del costo de la canasta básica. Y ni a eso podemos llegar. Entonces no hay voluntad ni del sector privado en poder mejorar las condiciones de sus trabajadores, porque aquí sería diferente que no estuviésemos negociando, como les había mencionado anteriormente, el salario mínimo. Exactamente. Si fuera por inflación. Exactamente. Que ya se deje establecido automáticamente de cuánto va a ser el aumento del salario mínimo. Hay negociaciones de dicen 2 o 3 años, pero nosotros entendemos que este tema también es político y no lo debemos de desvincular de estas negociaciones. Quiere quitarle las gradas y poner el ascensor para que esté parejo la inflación con el aumento. Igual no van a pasar de ahí, pues, siempre pagando lo que aumenta. Sí, entonces el tema aquí es... Ahorita es que estamos deficitarios. El tema... ¿Sería toda una política salarial de desarrollo? Sí, el tema aquí es cómo lo hacen los países desarrollados. Aprendamos de los países desarrollados. Miren, hay una cultura milenaria que nos deja grandes lecciones que a muchas veces no le gusta estudiarlas, pero que es importante. China, por ejemplo, hace 40 años tenía los indicadores iguales o peor que los que tiene hoy Honduras. Entonces, ¿cómo ellos sí se han podido desarrollar y nosotros no nos hemos podido desarrollar? Competencias y capacidades tenemos. El problema son oportunidades en las tomas de decisiones, como lo mencionaba aquí Moisés, y el tema es quiénes están dirigiendo los grandes ministerios, si son personas de acorde. En los países, por ejemplo, desarrollados, el funcionario público anualmente está siendo evaluado. ¿Usted cumple con sus funciones o no cumple con sus funciones? Si usted no cumple, usted se va. Pero hay carrera del funcionario público. En nuestro país no hay carrera del funcionario público, no hay carrera administrativa. Entonces, estos problemas que hoy tenemos no son de hoy día. Estos problemas son de décadas atrás que hoy día nos están afectando a nosotros. Entonces, las decisiones que hoy estamos tomando nos afectan a nosotros, pero también van a afectar a las generaciones futuras. Y ese es el gran problema que tiene nuestro país. Hace unos años, en los años 70, 50, hubieron planes de desarrollo del país. No se tomaron en cuenta. Y el más reciente es el plan de país y plan de nación y visión de país, que tampoco se tomó en cuenta. Entonces, ¿cuál es el rol que debe jugar la academia? La academia juega un rol muy importante en nuestra sociedad y sobre todo la universidad por mandato constitucional de poder incidir en aquellos problemas estructurales que tiene nuestro país.
El tema aquí de nosotros es, en base a la evidencia estadística y en base al conocimiento que se puedan desarrollar de acá, decir con números de cuánto debe ser el aumento mínimo del salario. ¿Cuánto debería ser ese aumento? Si usted analiza, por ejemplo, las variaciones absolutas desde el 2010 a la fecha del salario mínimo, no pasa a los 700 lempiras. Si usted hace eso, la empresa privada le va a indexar también que pongan como indicador el nivel de crecimiento empresarial en el país. Entonces ahí quedamos en nada, si ni siquiera ponen a vista cuánto de verdad ganan para evadir impuestos. Ese es un punto muy importante. Mire, hay empresas que han estado trabajando 10 años con pérdida para no declarar impuestos. Y entonces usted se pregunta, ¿cómo va a estar operando una empresa tanto tiempo con pérdida? Solo para atender los empleados. Exacto. Entonces, ninguno. No es así, no funciona de esa manera el mercado. Entonces, ¿cómo eficientamos la recaudación de impuestos? Y lo otro es que esa recaudación de impuestos realmente se vea reflejado en el bienestar de las personas más vulnerables en nuestro país. La exoneración, ¿justifica tantos años de exoneración a un grupo de empresas que no crece en capital laboral? Realmente que no se justifica, y el papel del Estado aquí es que anualmente debería estar haciendo estudios actuariales. Una revisión. Claro, una revisión para poder garantizar realmente el uso correcto, porque a usted como inversionista le dicen, mira, te vamos a exonerar de esto, pero generame empleo. Pero empleo digno, por lo menos, empleo de calidad, donde usted pague de acuerdo a las competencias que tienen los trabajadores. Doctor, una política salarial creo que sería pues un tema a debatir, pero ¿por qué no tendría éxito en Honduras ese tipo de política salarial? Por el rechazo de la empresa privada, por todos los inconvenientes y obstáculos que puedan tener, porque si hay una política salarial, por ejemplo en las empresas, un caso concreto es que esa empresa tiene una política salarial de aumentos no selectivos, ¿verdad?, sino una política de empresa. Todos los empleados de esa empresa tendrían ese aumento, año a año. Sí, ¿por qué el Estado no define ese tipo de política con el sector privado y los trabajadores? Es que y esto se termina. El país tiene leyes. Así es. El problema es que no se cumplen esas leyes. O sea, la ley del salario mínimo es una ley que está establecida ahí en el Código de Trabajo. Los trabajadores no ganan eso. El problema es, y yo les invito a que hagan una revisión, quienes nos están viendo, y hagan una revisión de las personas ocupadas por rama de actividad. Y se van a dar cuenta, ¿sabe usted cuánto es el ingreso promedio de los asalariados? 10.000 lempiras. De los asalariados, estoy hablando público y privado. Obviamente hay empresas que se salen, ¿verdad? Ustedes me pueden decir, ¿quiénes son los mejores pagados en Honduras? Bueno, los que trabajan en el Banco Central, los que trabajan en la Comisión de Banco y Seguro, ¿verdad? Y otras empresas, pero no es la gran mayoría. No es la gran mayoría. La gran mayoría gana 10.000 lempiras de ingresos promedio. Entonces, ese es un tema, ese es un problema que tenemos nosotros en la estructura que tenemos nosotros productiva de nuestro país. Por eso está tan inalcanzable tener una casa en este país y la mora llega ya a más del 1 millón de viviendas en Honduras. ¿Quién va a pagar 14.000, sí, a veces 30.000, 20.000 lempiras de cuotas y solo gana 14, 20? No, hombre, eso es imposible. Sí, las condiciones en las cuales estamos, por eso es que de cada 10 hondureños, 6 están en condición de pobreza. Y miren, cuando uno estudia estos temas de pobreza, lo que más impacta en una persona es el ingreso. Pero si no mejoramos esos ingresos de estas personas, si lo que estamos negociando aquí es precariedad del ingreso para que esta persona pueda sobrevivir. Realmente, pero no estamos negociando un ingreso óptimo para esta que persona. avance. Realmente usted dice lo mínimo de lo mínimo. Y aún lo mínimo de lo mínimo se opone lo que es el sector privado. Entonces no quieren ellos un 8%. Y eso no cubre realmente el costo de vida que tenemos en la actualidad el hondureño. El otro tema es que debemos de mejorar los sistemas de registro. Mire, la Secretaría de Trabajo tiene un rol fundamental en poder supervisar cuáles de las empresas están pagando realmente el salario mínimo y quiénes no lo están pagando. Eso no se cumple. Las empresas de seguridad, por ejemplo, aquí hay una nueva ley para las empresas de seguridad. Si el Código del Trabajo ya lo establece, hombre, no tiene que andar inventando cosas, son los que no cumplen con el Código de Trabajo. De acuerdo. Dice el ministro actual, Discoa, que no tienen la capacidad, dice, logística, humana, dice,
para hacer ese trabajo que usted dice, de monitoreo, de registro. Claro. Esa es la excusa que él plantea. Pero es su rol constitucional, pues. Así es. No debería ser una excusa, hay que buscar soluciones. Hay que buscar soluciones. Hace un par de años se hacía, pues, se supervisaba, estaban los inspectores. Hoy día ya no se hace, se dejó de hacer ese trabajo que es fundamental para poder garantizar. Si usted pasa prácticamente peleando para que le den el salario mínimo, se acepta el salario mínimo y eso no se cumple, al final el mayor perjudicado, lo más rápido. Sí, el perjudicado. Doctor, ahorita en esta negociación se está hablando de ese pago retroactivo y hablan de que algunas empresas tienen capacidad para hacerlo, pero otras dicen que hay que esperar. Es lo que usted está enfocando ahorita prácticamente. Sí, es lo que mencionamos. La retroactividad ya está en la ley, no debería entrar en discusión. Así es. O sea, debe entrar en vigencia desde el 1 de enero de cada año, debe entrar en vigencia. Que el mes en que usted lo va a otorgar es indiferente. El punto aquí es que hay que valorar el trabajo. O sea, yo quiero pagarle lo menos realmente a la persona y no debe de ser así. En otros países el hondureño es bien calificado y es bien remunerado. Aquí en nuestro país es mal remunerado. Entonces ese es el punto que debemos de... Doctor, vamos a pedirle a nuestro equipo de producción la tabla de salarios para que usted la pueda leer, pueda hacernos una lectura. Mire la agricultura, 9.000 lempiras. Sí, esta es la vigente. Sí. Esta es la que está vigente actualmente, donde el ingreso promedio de todas esas ramas de actividad realmente... ¿Vive usted con 9.000 lempiras en nuestro país? Realmente no vivimos con 9.000 lempiras en nuestro país. Ya no. O sea, pero ni soltero. De acuerdo. Sí, disculpe, yo tengo 2 hijas, va. De acuerdo. Ni soltero, va. ¿Cuánto le cuesta a usted, por ejemplo, un apartamento con las mínimas condiciones? Póngale usted entre 6.000 y 7.000 lempiras. ¿Y son ¿Cuánto mínimas? le queda a usted? 2.000 lempiras. Sí. Y si está estudiando, no, ¿cuánto gasta un alumno promedio que viene aquí a la universidad 100 mensual? 100 lempiras diario. Al mes gasta entre 3.200. Entonces no vive una persona con... Y lo otro es la rigidez que tiene el mercado de trabajo hondureño. Es decir, que usted no puede combinar diferentes tipos de trabajo. ¿Por qué? Porque los horarios que tenemos no se ajustan a las condiciones en las cuales nosotros estamos viviendo. Y esa es la realidad. ¿Y el empleo por hora que acaban de aprobar ahorita, cómo analizaron ustedes esa solución? Mire, este es un tema que no va a resolver los problemas que tenemos en nuestro país. Este es un paliativo, pero a largo plazo no es sostenible. ¿Pero debía eliminarse antes? Es que aquí es donde yo les digo, bueno, cada gobierno promete, vamos a crear 400.000 empleos. ¿Qué tipo de empleos va a crear y qué tipo de remuneración va a obtener esta persona? Obviamente una persona con las competencias y un nivel de educación superior debe ser bien remunerado. Sin embargo, en nuestro país eso no se cumple. Ahora, cuando nosotros analizamos cumplimiento de la ley, y hay que decirlo, uno de los mayores violadores de la ley es el Estado, porque no cumple la ley. Dentro de las instituciones públicas hay personas que, hay que mencionarlo, no ganan también el salario mínimo, ganan menos del salario mínimo. Y el sector privado también incumple. Sé que no le gusta que a veces se diga, pero no cumple. Y uno ve la estructura que se presentaba aquí del salario mínimo por rama de actividad, dependiendo del tamaño de la empresa, no se cumple. No se cumple. Y lo otro es el costo de la canasta básica de alimentos. Ahorita se actualizó el año base al año 2025, que eso ya por lo menos es una mejora. Estábamos con año base del año 2000. Entonces los costos realmente 25 años después... Eran mentirosos. Exacto, ya no reflejaban la realidad. Y cuando usted le pregunta a una persona, no sé cuántos de ustedes hacen mercado, pero cuando usted vaya no compra lo mismo con la misma cantidad de dinero. Vaya con 1.000 pesos, 3 cositas va a traer. Exacto. Entonces, ¿qué significa eso? Que el poder adquisitivo se ha ido perdiendo. Ahora, cuando nosotros deflactamos lo que es el Empira, realmente el Empira, esa es la inflación. La inflación. Claro. ¿Cuánto dice que cerró ahí el año? 3.98. Entonces, casi 4%. Ahora, esta realidad refleja el índice de precios al consumidor. ¿Cuál es el problema que tiene el índice de precios al consumidor? Son los ponderadores que le dan a cada uno de los productos, que no están reflejando realmente ese impacto.
Entonces, por eso es que nosotros vemos que la inflación no refleja la realidad del costo de vida, pero es uno de los indicadores que toma en cuenta el Fondo Monetario en sus programas para poder establecer y decirle al Banco Central, mire, usted debe manejarse en estos parámetros. Si usted no cumple, no es sujeto a nuevos créditos. Entonces, el banco tiene que, para poder transparentar estos procesos, ¿qué es lo que hacen países que a mí me gusta cómo lo manejan? El caso de México. En México, quienes manejan las estadísticas de forma independiente es el INEGI. Entonces, usted como Secretaría de Salud o Secretaría de Agricultura o Banco Central, usted le pide los datos al INEGI. Y aquí tenemos un caso cercano, El Salvador. El Salvador tiene una secretaría que también produce. Y hay otro caso que tiene, pero no funciona. Hay otro caso que tenemos las mismas condiciones similares, pero que viven en mejores condiciones, República Dominicana. Casi tenemos la misma población, pero ellos tienen sistemas estadísticos más robustos e institucionalidad mejor organizada que la tenemos nosotros. 3 millones llegaron ahorita solo en lo que va del año de turistas a República Dominicana. Exacto. En récord batieron ahorita. Entonces, ¿de qué viven ellos? De turismo. Entonces, nosotros no aprovechamos el recurso que nosotros tenemos. ¿A dónde voy? Que los datos que se producen dentro de las instituciones, según ley, ¿qué dice la ley del Instituto Nacional de Estadística? ¿Quién es el ente oficial para producir estadísticas? El INE. El INE. No debería ser el Banco Central, porque el Banco Central entonces se vuelve en juez y parte, que es lo que pasa con la Secretaría de Trabajo. Entonces, el Banco Central no va a pasar de esos parámetros que le dicta el Fondo Monetario Internacional. Y martillar y acomodar la economía según la inflación para seguir siendo y teniendo notas positivas en los entes internacionales de crédito. Entonces, correcto. Entonces, de acuerdo al nivel de crecimiento que tenemos en nuestro país, realmente no se transforma en un nivel de bienestar. Y eso lo podemos ver nosotros en los indicadores sociales. Doctor, interesantísimo todo el tema. Solo que siempre hay una variante que a nosotros nos limita aquí. Sí, el tiempo. El tiempo. Agradecemos al doctor Héctor Figueroa, él es el coordinador del Instituto de Investigaciones Sociales de la máxima casa de estudios, por hacer esta lectura del salario mínimo y todo ese contexto que él nos explicó. Esperamos haber sido un programa de orientación académica, de orientación científica, con todo lo que el doctor nos acaba de explicar, para que usted quede completamente informado en el marco de estas negociaciones que se supone darán al traste con el 1 de mayo, donde los trabajadores no solo saldrán a las calles nada más a hacer sus protestas, ¿verdad? Y hacer sus planteamientos como lo hacen cada año, sino también entra en vigencia el salario mínimo 2026 y 2027. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos.